rol, ¿no? Como ciudadanos frente al esfuerzo y el trabajo que hacen profesionales y trabajadores de la salud, valga la redundancia, quienes se estuvieron manifestando hasta hace unos días para que se les reconozca no solo salarialmente su labor, sino también que los cuiden y mejoren sus condiciones de trabajo. Nosotros estamos en comunicación con la dirigente del MST, Vilma Ripoll, quien conoce mucho el tema porque ella es enfermera profesional. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo estás? Buen día. Facundo Quiroga te saluda de Realpolitik. Hola, Facundo, buen día y a los oyentes. Gracias por atendernos. Vilma, bueno, ¿cómo ha sido estos días, ¿no? Estos últimos 2 meses puntualmente en donde tuvimos que sufrir el virus, en donde lo estamos sufriendo también, porque los casos siguen siendo altos y bueno, y el gobierno de a poco empieza a flexibilizar actividades, pero no tanto, y la economía también un problema. ¿Cómo fueron estos días para ustedes, no? Para los trabajadores de salud puntualmente. Sí, la verdad que no solo estos 2 meses, yo diría, porque en la situación es cierto que en muchos lugares pegó un salto en estos 2 meses y entonces eso genera un súper estrés, porque la imposibilidad de dar respuesta con todo lo que se necesita, con todos los riesgos que significan contagiarse y morir, que es lo que ha pasado con enfermería, con los trabajadores de la salud en general, con los médicos. De cualquier manera, la situación en particular en enfermería, creo yo que la bronca pegó un salto, porque no solo hay la misma situación de estrés y exposición al contagio que el resto, sino que además se vuelve a reclamar por la situación salarial, por las condiciones de trabajo y por este desconocimiento de como profesionales, ¿sí? Se expresa de distinta manera en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, pero es una falta de reconocimiento profesional. Pero en la ciudad de Buenos Aires es con el no pase a la carrera profesional. El enfermería es, junto con dos profesiones más, son los que, pero mayoritariamente enfermería por la cantidad, no les es permitido ingresar a la carrera profesional. O sea, no son considerados como profesionales para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En una situación que imagínate que el rol de enfermería es profesional de alto nivel y que cada vez que se complica porque se contagian, y en esos sectores ahí en la trinchera que es la terapia intensiva, que tiene un capital acumulado, formado en años, que de verdad no se consigue de un día para el otro, ¿no? Entonces la verdad que te da ganas de decirle, bueno, traigan a los que ustedes consideran, que es nadie, porque acá las licenciadas, las enfermeras profesionales no están consideradas como tales, están en la lista del sindicato de los trabajadores en general municipales, que las pone como administrativas, ¿no? Entonces vos decís, ¿te imaginás? Tú estás jugándote la vida. Los tipos ni siquiera se les ocurre avanzar en un reclamo que venía de antes. Eso generó una movilización importante, generó exigencia de respuestas salariales y de condiciones de trabajo, acá y en todo el país, porque es una situación que se extiende. Solo que acá se expresó con movilización, se va a expresar con acampes, y el 21 de septiembre, que es el Día Nacional de la Enfermera, con una movilización multitudinaria, reclamando eso, porque el problema fundamental es que las enfermeras, el 30 y pico, en general las mujeres, el 30 y pico % son jefas de hogar, en enfermería es mayor. Entonces vos tenés que trabajar en más de un lugar y tenés poliempleo, porque necesitas mantener la casa, necesitas llegar a fin de mes, porque los sueldos son muy bajos. Entonces eso genera una situación
exposición al contagio y además de traslado del virus de un lado para el otro, que tendría que frenarse por la vía de un aumento salarial, que sería el reconocimiento, porque está mucho más abajo de la línea de pobreza el sueldo de los enfermeros. Entonces, la enfermera. Entonces, es muy indignante. Por eso fueron a llevarle un petitorio y la verdad que fue la primera vez, el único país del mundo donde reprimen enfermeras por reclamar por los derechos. Una cosa inédita, que la policía llegó y se partió la cabeza. Entonces, es muy grave la situación y acumula mucha bronca, porque en realidad han contado las camas para decir que había tanto porcentaje de ocupación o que producto de la pandemia, la cuarentena, habían logrado mejorar las condiciones de los lugares. Bien, eso es cierto, pero no del personal. SICOP le pidió a la provincia de Buenos Aires que para equilibrar había que tomar 2.500 trabajadores de la salud, por supuesto, sobre todo médicos y enfermeras y también kinesiólogos. Sin embargo, tomaron 600. Entonces, esto es cuando se aproxima la situación de total cobertura, de al borde del estallido, lo que se ve es que no se cubrieron esos puestos. Entonces eso es muy grave, porque cuentan las camas y le dicen a la población, sí, mirá cómo hicimos, y muestran camas pintadas, pero ¿quién atiende esas camas? ¿Quién atiende los respiradores? A ver si se creen que uno le enchufa al paciente y el paciente se defiende solo con el respirador. Claro. ¿En qué quedó la denuncia, o si fueron por vías legales, al tema de la represión, Vilma? Aquella represión que fue lamentable y que hubo mucha repercusión mediática en torno. ¿Hubo alguna denuncia en la justicia sobre esto? No, mira, la verdad que creo que no se avanzó, porque imagínate que vos estás, que saliste para movilizarte, y después volvés a laburar y te tenés que encerrar, y además tenés gente en tu casa y te crea una situación terrible. La culpa que se siente de un contagio, cuando vos sabés que vos sos la que va y se expone y volvés a tu casa y contagiás, y entonces es terrible. Entonces, nosotros le planteamos que era necesario el tema de los planteles y también era necesario el aumento del presupuesto, porque además te digo, acá en Capital a los enfermeros que no los reconocen el grado de profesional, le dieron la mitad del subsidio que le dieron al personal de salud, ¿me entendés? Le dieron 5.000 de los 10.000. Y vamos a ver ahora que volvieron a dar, ¿qué van a hacer con eso? Entonces, vos decís, ¿cómo? Yo me banco todas, porque yo te aclaro, no es que zafa el sistema de salud pública porque durante la cuarentena se hizo todo lo que se hizo. Es cierto que se hizo y aumentaron las camas. Eso porque los trabajadores de la salud se lo ponen al hombro. No tiene lugar en donde, porque se enferman y no hay quien reponga, los que se quedan se bancan todo. Y no es bancarse cualquier paciente, es bancarse un paciente que tiene todo tipo de complicaciones, que tiene todo tipo de requerimientos, que te provoca una situación de estrés total, porque vos tenés que cuidarte, pero no lo podés dejar de atender en el momento que requiere. Entonces te desconcentra y ahí es cuando te infectás, porque por supuesto por eso. Claro. Entonces, porque al principio era por el desastre de los elementos de protección personal. Después eso se mejoró, pero siguen las infecciones, siguen los contagiados, siguen los muertos y muertas de los trabajadores de la salud. Entonces es muy complicado y vos además no tenés personal suficiente. Y todo ese desconocimiento, no solo toman el personal, sino que te desconocen el carácter de profesional, y que además vas a reclamar y te pegan, y que además te sale un subsidio y te dan la mitad. ¿Te parece que te lo hacen a propósito? Porque si no, no se puede creer, y entonces después salen a saludar a la gente que aplaude, salen a decir que qué grande por la tele y por todos los lugares. ¿Qué grande qué? ¿Entendés? Entonces, creo que eso se va a expresar de nuevo
en las próximas movilizaciones que ya están planteadas, una del 21 de este mes probablemente están preparándolas, y la que es seguro, la del 21 de noviembre, que es el Día Nacional de la Enfermería. Yo te aclaro que es una situación que es nacional, y hay lugares en donde es durísimo porque no se consiguen, por más que quieran. El Estado Nacional manda algunos y algunas, pero no alcanza. Entonces yo estoy el otro día en un chat, en una charla con Salta, y no sabés lo que contaban las enfermeras de Orán, que fue un lugar en donde sí hubo desborde. Entonces, vos estás ahí, de todo el estrés y todas las culpas que vos no tenés, porque no está en tus manos tomar personal, no está en tus manos mejorar la cantidad de respiradores y de camas, no está en tus manos, solo podés poner el hombro para sostener. Entonces, sostener, en realidad, es parte esencial de que no haya desborde. Todo eso, y encima no te reconocen, no te aumentan el sueldo, tenés que trabajar en 2 lados. Bueno, es mucho. Por eso hay bronca, y hay mucha bronca. Vilma, ¿cómo es la diaria con los familiares del COVID? Si podés comentarnos alguna experiencia, en realidad el comportamiento de la gente, y aprovechar esto como para también generar una empatía para aquella persona que tiene por ahí un familiar infectado y no lo puede ver, que entienda cómo son los protocolos y los procesos, porque también hay gente que, me parece a mí, que ante el nerviosismo, la angustia, por ahí hasta se las puede agarrar con ustedes también, ¿no? Eso pasó en Orán. Se la agarraron con un médico que además no era el que tenía la responsabilidad del paciente. Bueno, todo eso generó una situación terrible. Los trabajadores se movilizaron y voltearon a la ministra de Salud. Así te digo. Yo creo que si no toman medidas, ¿por qué? Porque si vos tenés más la cantidad de gente necesaria, y si por más que se contagien y se enfermen y tengan que salir del circuito, enfermeros y enfermeras, vos podés completar el plantel. La situación de tensión, incluso relacionado con los propios familiares, es menor, porque a vos te da la posibilidad a lo mejor de conectarlo a un teléfono y hacerlo hablar cosas que suceden, que uno tienda que eso suceda, hacerlo hablar con la familia, presionar para que empiecen a sostener los protocolos que por lo menos se votaron en la Ciudad de Buenos Aires, de dejar de entrar a los familiares para saludarlos cuando están más complicados. Bueno, esas cosas se pueden hacer si vos tenés más personal, si no tenés un desborde absoluto. Todo el circuito se tensiona y se complica. Entonces se malpredisponen los familiares, se complican, porque se recontraestresan los trabajadores. Vos sabés lo que son las guardias de los médicos, que a veces se tienen que quedar otro día más de guardia, porque no es una guardia como la guardia de lo regular de una terapia, es una guardia de una demanda brutal. ¿Entendés? No tenés un rato para descansar, porque te sentás a descansar y se descompensa un paciente, y así, se descompensa el otro. Tenías 2 camas vacías e ingresan 2, y cuando ingresan, el virus da un salto en la cantidad de síntomas que te obligan a digamos, a actuar como en un incendio, ya que hay tantos, digamos, para poner un ejemplo. Entonces creo que es difícil para los familiares, es difícil, porque por más que vos le puedas explicar y ellos agradecen en general cuando uno tiene gestos los compañeros me cuentan que tienen que agradecen cuando hay gestos así, pero es cuando los podés hacer, porque no es porque no querés, es porque no podés. Y entonces todo el circuito se tensa y todo se hace más inllevable, ¿no? Por eso creo que todo tiene un tema, que es el aumento de presupuesto, que es el aumento de personal, que tenemos una política porque están tomando gente en algunos lugares y los toman en negro, contratados en negro. Entonces vos tenés que te toman en esa situación y vos decís, bueno, pero escúchame, también me voy a exponer y tengo un contrato de precarización absoluta. Bueno, entonces
baja de salario, precarización, falta de condiciones de trabajo porque no toman cantidad de personal, todo, ¿me entendés? Entonces creo que eso es lo que tiene que hacer reflexionar. Es más, te digo, hay hospitales en los que los trabajadores plantean la necesidad de hacer los comités de crisis. ¿Por qué? Porque es un lugar en donde se puede trasladar ahí las problemáticas y buscarle condiciones y ser parte de las soluciones y de las propuestas y sentirse escuchado. No los hacen, o los hacen y entonces en la primera semana va el jefe o el director y en las últimas ya va un administrativo en nombre de y no puede tomar ninguna solución. Entonces, también eso es complicado. Es necesario no de jerarquizarlo al comité de crisis en los lugares donde está, incluso en la provincia, porque hay un comité de crisis provincial, y hay lugares en donde la gente le pide y no lo habilitan. Entonces es muy importante, porque hace que uno se sienta que pone la vida, pero que lo escuchan, que pone la vida y entonces lo ayudan, y que pone la vida y se lo reconocen de alguna manera. Porque ninguno dice no voy porque no me diste aumento. En realidad lo que hacen es salir dejando una guardia, los que salen para reclamar en la calle en nombre de todos. Entonces, bueno, creo que los funcionarios todos, de todos los sectores, tienen que escuchar el reclamo y tiene de verdad que ser una prioridad, porque si no, es muy difícil. ¿Sabrías que en estos días hubo mucha polémica respecto a la carga de datos de fallecidos y cómo se manipula este número? Ustedes que están cerca de esta situación, cuando no lo hacen también, ¿no? O sea, quizás también son parte de hacer ese trabajo, Vilma. Como enfermeras, digo. ¿Qué pensás de esto? Otros responsables de hacerlo, pero muchas veces no funcionó el CISA. Yo te lo digo incluso porque me tocó buscar el positivo o no positivo de un paciente, porque vos tenés que, lo otro es que en el privado la falta de consideración para los pacientes, para los trabajadores, para los enfermeros es brutal también. Entonces vos tenés una paciente que cuando te das porque te dio positivo, llamás a la RT, te dice si el lugar de trabajo no denuncia el positivo, yo no te atiendo. Y vas a la obra social y te dicen no pagó la clínica, la obra social. Entonces te quedas sin nadie que te atienda. Y vas al público y te dicen usted tiene obra social. Entonces es un circuito para los trabajadores de los privados muy delicado también, que tiene otros bemoles del reconocimiento de... Entonces estuve buscando positivos de algunos trabajadores que me llamaron para decirme, mirá, no me dan el positivo, llamo y no me dan. Entonces conseguí quien se comunicara y abriera el CISA y me dijera si estaba, no estaba. Y en realidad estoy comunicándome con personal que le toca subir los datos, que le toca... Y entonces, bueno, sí se cuelga, tiene muchos problemas. Y esos problemas se trasladan después a los datos reales de los pacientes fallecidos, por supuesto. Y si vos tenés los privados, porque en el Estado tienen una estructura para subir más rápida, pero en los privados no hay ningún control. Si no suben, se acumulan, porque los médicos también están desbordados y entonces no suben, porque ellos son los responsables. Tenés que eso se atrasa, y después cuando necesitan, porque hay aprete, porque la población dice digan la verdad, todo eso, entonces se apretan y salen los datos, tenemos como en la provincia 3.500 pacientes fallecidos que no habían sido que era su registro. No era fallecido, era su registro. En el medio de todo eso están los familiares, la gente que de verdad le toca pasarlo, claro, y que tiene, que dice, bueno, pero esto, si hacen esto, ¿qué habrán hecho con mi familiar? Hay casos de haber entregado un muerto que no es, bueno, todas esas cosas que pasan en pandemia, pero esas no se pueden controlar. Pero las que sí se pueden controlar es tener un sistema más eficiente y tener
cantidad de personal para poder registrar. Entonces, ¿por qué? Porque si no, todos los sectores del interior, que es donde ahora está el desborde, y los sectores de los privados, que en general suben tarde, se acumula cantidad de datos, no sé cómo toman resoluciones sanitarias, si los datos que tienen son con porcentajes de pacientes que no están subidos. ¿Entendés? Tienen que ser en relación a los pacientes que están subidos y no lo hacen. Entonces, nosotros creemos que toda esta desigualdad del sistema en lo privado, en lo público, se terminaría si se articularan todos los recursos existentes, si se triplicara el presupuesto, si se mejoraran las condiciones de trabajo. Entonces, habría que hacer un sistema único de salud, coordinado por el Estado y controlado por los trabajadores y los pacientes, porque eso es lo que facilitaría saber que no haya un paciente que esté, y el PAMI ni te cuento, que no haya un paciente que esté recorriendo dónde encontrar una cama 4 o 5 horas en una ambulancia. Te digo porque me han llamado y me ha tocado canalizar una situación de esas. Entonces no va, así no va. Es necesario aceitar todo para que después la gente le crea, porque después no puede decir que la gente dice, pero escúchame, si no tienen ni siquiera los datos de la cantidad de muertos, si toman resoluciones sin saber eso, ¿por qué me dicen a mí que me vaya adentro, que me quede adentro, que todo y me echan la culpa? No va, así no va. Creo que es necesario avanzar y aprender de qué cosas fracasaron en esta pandemia para ir hacia un sistema único de salud. Bien. Vilma, te agradecemos mucho estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes y bueno, eso no quiere decir que no haya que tomar todas las medidas, porque si no se multiplica en serio. Los sectores del interior que se multiplicó estaban en fase 4 y con todo abierto y bueno, este bicho es así, te agarra con todo abierto y se multiplica y te agarra con la guardia baja y después es muy difícil de a normalizar. Total. Gracias, Vilma. Mando un saludo grande. Un abrazo. Gracias. Vilma Ripoll, enfermera profesional, dirigente del MST